días, Panamá. Bienvenidos a esta edición de Yo Me Informo PMA. Precisamente de este miércoles 8 de julio vamos a estar hablando de temas muy interesantes, sobre todo la importancia de prestar la atención a los temas de la niñez. Estaremos conversando con la secretaria del CENIAF, específicamente la Secretaría Nacional de Adolescencia y Familia CENIAF. Además, estaremos el día de hoy conversando con el director del IFADU sobre el tema de las becas entregadas a miles de niños y jóvenes panameños. Pero antes, vamos a presentarle a Araceli Quintero. ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días, Betseray, buenos días, Panamá. Sean todos bienvenidos a Yo Me Informo PMA, como siempre lo digo, este espacio diseñado para que usted se informe de todo lo que acontece y qué están haciendo las autoridades de gobierno para combatir el virus del COVID-19 en nuestro país. Vamos a iniciar rápidamente entonces con el comunicado emitido en el día de ayer y la conferencia de prensa donde se avanza o actualiza el comportamiento del virus en nuestro país. Adelante. Los contagios de COVID-19 en Panamá continúan en aumento, a pesar que el país se ubica en el segundo lugar en menores índices de mortalidad por la pandemia. Las cifras suman 799 fallecidos. Buenas tardes, equipo Panamá. Para la tarde de hoy, este es nuestro informe epidemiológico. En nuestro país, el total de casos confirmados para el día de hoy es de 40.291, con 957 nuevos casos para el día de hoy, 799 defunciones, 29 nuevas defunciones para una letalidad de 1.98. Tenemos 20.766 casos activos para un 52%, 18.726 recuperados en total para un 46%, de los cuales para el día de hoy tenemos 690 casos recuperados. El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, confirmó que próximamente la empresa minera Panamá empezará sus operaciones luego de cumplir con los protocolos sanitarios correspondientes para reabrir. Se ultiman los detalles para la reapertura de la minera Panamá, la cual es fuente de 7.000 empleos, luego que ésta cumpliera y adecuara todos los protocolos COVID-19. Esta apertura será de forma gradual y progresiva, siendo vigilada de cerca por un grupo interinstitucional, el cual estará encabezado por un equipo del Ministerio de Salud. Se verificó que la empresa efectuara todos los ajustes solicitados, como las disposiciones para el distanciamiento físico entre sus colaboradores, la conformación del comité COVID-19, la instalación de laboratorios para procesar pruebas para detectar posibles COVID-19, el reforzamiento de su equipo médico, entre otras exigencias. Durante la conferencia de prensa también se anunció que la directora de epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, se mantiene en cuarentena en espera de resultados luego de presentar síntomas de COVID-19. Informamos al país que la doctora Lourdes Moreno, jefa nacional de epidemiología del Ministerio de Salud, se encuentra, tal y como le establece el protocolo, en aislamiento, luego que hoy se le practicara una prueba COVID, la cual está a la espera de su notificación. Doctora Lourdes, aquí el equipo Panamá le manda los mejores saludos. Gracias a este reporte de lo de la conferencia que se dio la noche de ayer. En estos momentos vamos a establecer contacto con nuestra primera invitada. Estamos con Sara Rodríguez Suárez, directora general de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia CENIAF. Buenos días, Sara, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que esté con nosotros, sobre todo en estos momentos en el que hay en la palestra pública una situación en la que estos días veíamos un comunicado en el que el CENIAF indicaba que se encontraba revisando una denuncia presentada ante el Ministerio Público por la agresión sexual a una niña de 10 años de edad, una situación realmente lamentable y que ha generado muchas reacciones. ¿Cómo avanzan estas investigaciones y qué rol juega el CENIAF en ese apoyo a las familias? Ya, que es importante iniciar explicando el rol de la CENIAF, ¿no? La CENIAF como autoridad de protección de niñez es la responsable de organizar
un conjunto de intervenciones intersectoriales para llevar un paquete de respuestas, pero priorizando en lo que es la protección puntual de las necesidades de la niña o el niño que ha sido víctima de cualquier forma de violencia. Esto quiere decir que nos compete hacer un primer marco de investigación familiar, de acompañamiento psicológico, de gestión de la atención terapéutica. Nosotros como entidad especializada brindamos esos servicios que son específicamente destinados a la restitución y a la recuperación de los niños y las niñas que han visto sus derechos vulnerados, que de alguna forma han sido víctimas de violencia, que implica también que sus derechos han sido vulnerados y afectados. Entonces, dentro del conjunto de instituciones que tenemos competencias o responsabilidades compartidas para proteger a la niñez, la CENIAF es la autoridad administrativa que se encarga de brindar ese primer abordaje y esa atención psicosocial y terapéutica que acompaña a la recuperación de un niño o niña que ha sido víctima de cualquier forma de violencia o está en una situación de desprotección, abandono, explotación o cualquier situación que se constituye entonces en una afectación grave de sus derechos. En tiempos de pandemia sabemos que ha avanzado o se ha intensificado el tema de la ansiedad en la población panameña y con ello a su vez también se ha traído problemas familiares, inclusive se habla del aumento de casos de maltrato intrafamiliar. Queremos conocer cuál es ese balance que tienen ustedes como CENIAF de ese respaldo que están pidiendo sobre todo las mujeres para que protección de ellas y también de sus niños. ¿Tienen ustedes un balance de cuántas personas han atendido en tiempos de pandemia? Mira, ciertamente notamos un incremento importante en la atención de casos que necesitan protección, específicamente situaciones asociadas al maltrato, ¿no? Es el principal indicador de las denuncias y las llamadas que solicitan alguna intervención desde la CENIAF. Entonces, sí tenemos que entender el contexto de la pandemia y las situaciones de riesgo que viene acompañado de esta situación de confinamiento para los niños y las niñas. Para los niños y las niñas en el hogar también es difícil todo el manejo de esta situación y en algunos casos también tenemos a niños, niñas y adolescentes en el hogar en condiciones de confinamiento que conviven con el agresor o la agresora. Entonces los riesgos se intensifican y hay situaciones que se agravan en términos de la demanda emocional, el estrés y el manejo de las tensiones de la familia que en algunos casos desembocan en maltrato y la violencia contra los niños y las niñas. De ahí que muchos casos incluso son denunciados por vecinos o alguna persona de la comunidad que escucha, que ve la dinámica en la familia y entonces a través de los canales de denuncia que mantenemos abiertos para recibir estas situaciones, que son anónimos y confidenciales, permitimos entonces entrar a tener una intervención. Uno de esos canales que adaptamos específicamente para esta temporada de la pandemia, tomando en cuenta las condiciones de confinamiento y las limitaciones de movilidad para poner una denuncia, es el portal web tupista.org, que ha sido un portal que se ha establecido en alianza con la organización Crime Stoppers y la Policía Nacional, de manera de que cualquier persona puede colocar una denuncia de manera anónima por el mismo sistema, la misma tecnología de la página se asegura de que hay un marco de confidencialidad protegido de la identidad de la persona denunciante, es decir, se protege entonces esa separación de la persona que denuncia respecto a los hechos y nos permite hacer una primera verificación con la policía, hace ese ejercicio primero y cuando hay situaciones que requieren una intervención, que hay niños, niñas o adolescentes en situaciones de riesgo, nos pasan entonces el caso para nosotros poder llevar la atención. Entonces, ese es uno de los canales que hemos estado reforzando, tomando en consideración el contexto de la pandemia, pero también hemos reforzado las atenciones remotas y el poder recibir entonces denuncias a través de las redes sociales, a través de nuestra cuenta de las redes sociales, directamente por mensaje directo o por el celular a través de un número que hemos habilitado para canalizar las denuncias por vía chat o vía llamada. Las 24 horas nos pueden dejar la información y nosotros nos estamos comunicando para verificar. Directora, digamos que dentro del rol de la sociedad hay distintos, digamos, elementos que podrían denunciarse. Sin embargo,
Sin embargo, es importante mencionar quiénes son los que normalmente denuncian y quiénes pueden denunciar, porque digamos que estoy en una comunidad en la que conozco de un caso de violencia doméstica, pero estoy esperando tal vez que un familiar de esa persona denuncie, pero yo como vecino también puedo jugar ese papel de denunciante. ¿Esto es recomendable, directora? Mira, todos en la protección de la niñez, todos tenemos un rol, ¿no? Es un trabajo compartido, todos somos corresponsables en prevenir la violencia y responder oportunamente ante hechos de violencia que afectan a los niños. Entonces, en ese sentido, la recomendación es denunciar y comunicar. Y aquí utilizamos el término denuncia de manera genérica, pero realmente es una comunicación de los hechos para formalizar posteriormente la denuncia en los términos legales ante el Ministerio Público. El ente responsable de investigar el delito es el Ministerio Público. Nosotros hacer un primer abordaje nos aseguramos de llevar la protección y la atención psicoterapéutica que requiere esa niña o ese niño para asegurar su integridad. Cuando vemos que efectivamente hay una situación que puede constituirse delito, hacemos entonces la referencia al Ministerio Público para el canal legal y la investigación pertinente, y CENIAF mantiene la atención psicosocial y familiar de la situación, de manera de que en algunos casos se requiere que nosotros tomemos una primera medida de protección y luego lo articulamos con los juzgados de niñez para lo que es un abordaje integral de cada caso, dependiendo de cada circunstancia. Importante dar a conocer también las líneas telefónicas que mantienen ustedes para hacer denuncias de maltratos y demás. Aquí podemos contactar, que es 6378-3466, y si usted en casa necesita algún tipo de atención psicológica, por supuesto, también puede marcar el 6378-7876. Estas atenciones son 24 horas, y también en casa muchas veces los agresores son las personas que llevan el sustento a la familia. Por ende, la mujer en este caso muchas veces tiene temor de hacer estas denuncias. ¿Qué tipo de acompañamiento se le dan a estas personas que son víctimas de maltrato? Mira, y es un punto importante el que planteas, porque si bien lo podemos mirar en las dificultades que representa para una mujer adulta poner la denuncia, ahora pensemos en las dificultades para un niño o una niña pedir ayuda. Entonces, de ahí es importante que todos nos hagamos parte de ser esa voz de esos niños o esa niña que vemos que de alguna forma están siendo vulnerados o víctimas de cualquier forma de violencia, para poder acercar la ayuda, para poder tener conocimiento de la situación y responder oportunamente y de manera idónea a sus necesidades de protección. Entonces, en ese sentido, el componente mujer, nosotros trabajamos de manera coordinada con el INAMU, con el Ministerio de Desarrollo Social, con las demás instituciones para llevar respuestas integrales a la situación familiar, siempre tomando como prioridad las necesidades de protección del niño, de la niña o del adolescente. Y en ese sentido también te quiero reiterar que la disposición de la línea de asistencia psicológica está abierta para todas las familias, de manera de que lo tengan como un recurso útil que puedan tener en cuenta cuando hay situaciones de crisis en el hogar, cuando hay situaciones de conflicto familiar, para poder tener un primer abordaje. De manera de que de manera remota podamos nosotros brindarles ese acompañamiento a las familias en esta temporada de crisis, que es tan difícil el manejo emocional, y evitamos entonces que se puedan dar situaciones de maltrato o de desestabilización en la relación familiar. Entonces, la invitación a la población general es a utilizar las líneas, a utilizar esta asistencia psicológica gratuita que brinda la CENIAF. Tenemos un conjunto de psicólogos clínicos formados en niñez, adolescencia, en trabajo con familias, que le van a poder dar esa primera orientación, esa primera asesoría, esa primera atención en crisis, pero que también nos va a permitir darle la orientación sobre cómo pedir ayuda cuando hay una situación de violencia y cómo podríamos nosotros tener un primer abordaje para asegurar la protección de ese niño y esa niña. Y este recurso del servicio de la TLI es parte de los esfuerzos que hemos venido impulsando en este primer año de gobierno en la oferta de servicios a las familias. Una de las metas que tenemos trazadas en el Plan Estratégico de Gobierno es el fortalecimiento de los servicios a las familias, y es parte de las prioridades de la CENIAF en este sentido. Una de esas ofertas nuevas que se ha estado implementando es poder llevar atención a las familias de manera remota, tomando en cuenta las situaciones de confinamiento de pandemia que tenemos. En ese sentido, desarrollamos este consultorio virtual, más bien remoto, por vía chat o por teléfono, por llamada,
para poder mantener esa cercanía con las familias y llevar lo que es la atención y el fortalecimiento familiar. Directora, la institución que usted dirige ha hecho un llamado importante a la sociedad a que no hagan denuncias a través de las redes sociales de temas tan sensitivos como el tema de los abusos a menores, porque en muchas ocasiones se publican imágenes, se vulnera la imagen de menores de edad, y esto es importante que la sociedad siempre lo recuerde, no afectar la imagen del menor y mucho menos con situaciones lamentables, para que le reitere ese llamado y también que nos hable de ese marco legal que protege al menor, que muchas veces la gente lo desconoce. Mira, ahí es importante tener claro que tenemos que, como país, asegurar los derechos de los niños y adolescentes. La Cartilla de Derechos está contenida en la Ley 15 de 1990, por la cual se ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño. Pero también en el Código de la Familia se establece un marco de derechos para esta protección, y en la Ley Orgánica de la CENIAF también se reitera. Y el llamado es a comunicar las situaciones de vulneración de derechos, pero cuidando la imagen y la integridad de ese niño o de esa niña. Es decir, podemos transmitir una situación que nos indigna, que vulnera derechos de los niños, y estamos totalmente en contra de la violencia contra la niñez. Pero tenemos que hacerlo cuidando esa imagen y la dignidad de esa persona. Los niños y las niñas son personas, son seres humanos, también les afecta la exposición mediática. Y tenemos que tomar en cuenta todas estas intervenciones externas que pueden afectar aún más ya la carga emocional que trae un niño o una niña que ha sido víctima. Entonces, el llamado es a cuidar esa imagen, a evitar compartir imágenes donde hay niños en situaciones de vulnerabilidad o donde hay niños en condiciones que su imagen está siendo denigrada o de alguna forma en un mal manejo de su personalidad. Entonces, el llamado a respetar a los niños, a las niñas. Las comunicaciones las hacemos de una manera canalizadas con las autoridades cuando hay un caso grave. Pueden perfectamente contactar por el teléfono que compartimos vía WhatsApp o por nuestras redes sociales de mensaje directo, porque también situaciones que se comunican en las redes, en algunos casos cuesta identificar dónde está pasando los hechos, porque no está la información completa del lugar para poder nosotros hacer una visita domiciliaria y un primer abordaje. Entonces, la recomendación es comunicarnos a la autoridad, como autoridad encargada de protección, comunicarnos la situación para nosotros poder llevar respuesta a ese niño o a esa niña, a esa familia. Ustedes hablan también de ese acompañamiento y precisamente veíamos imágenes de personal del CENIAF que estaba llevando ayuda oportuna a personas que tanto lo necesitan, pero queremos conocer cuáles han sido los principales retos del CENIAF, sobre todo en tiempos de pandemia. Mira, esta pandemia realmente sabemos que es inédita, sabemos que la institucionalidad panameña ha tenido que enfrentarse a un crecimiento, un robustecimiento inesperado. Entonces, eso también ha traído como consecuencias que para nosotros se generan desafíos en los términos del fortalecimiento de los equipos de protección, en poder tener la disponibilidad de equipos remotos con todos los servicios que eso conlleva. Y en ese sentido, a pesar de la pandemia y las dificultades que puede representar todo el componente logístico y financiero, logramos de manera articulada con las demás instituciones de gobierno, con el apoyo de la Primera Dama, del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Desarrollo Social, la sociedad civil, el Club Patio 2030, logramos abrir el primer centro de transición para poder brindar una protección oportuna a los niños y niñas que han sido afectados por alguna forma de violencia en el marco de esta pandemia, pero también para poder llevar un espacio seguro para los niños y las niñas que están en una situación de abandono o que por causa de la enfermedad asociada a COVID-19 quedan en una situación de ausencia de cuidado parental o en una situación de posible abandono. De manera que evitemos que las afecte la enfermedad COVID, de desprotección para los niños y las niñas. Y esto ha sido un trabajo importante como equipo de gobierno, es un logro en este primer año de gestión, pero que marca también el camino hacia la implementación de un sistema de protección enfocado en la prevención de la violencia contra los niños y las niñas, en el que este tipo de centros juega un papel importante como una primera entrada al sistema de protección. Entonces, hay un conjunto de servicios y atenciones que integran este desarrollo del sistema de protección de infancia, que estamos nosotros entonces abocados
a desarrollar en el marco de la implementación del Plan Estratégico de Gobierno como una de nuestras tareas principales. Directora, por otro lado, cuando hablamos de derechos de la niñez también debemos hablar de deberes, y muchos padres se molestan porque dirán, bueno, hace algunos años se creó una línea en la que el menor llama y denuncia que el papá lo está regañando. Sin embargo, es importante hacer docencia de hasta qué punto el papá o la mamá o los tutores pueden ser estrictos sin rayar en el maltrato y qué tipo de actividades se pueden desarrollar en el hogar sin que se considere trabajo o explotación infantil, directora. Mira, gracias por tu pregunta, porque me abre un marco para hacer docencia. Hay una interpretación de que cuando hablamos de los derechos de los niños, estamos hablando de un libertinaje de los niños. No se trata de eso. La protección de los derechos de los niños implica el trabajo con la familia, implica el fortalecimiento del rol de los padres, de las madres, como actores de su cuidado, como guías en su desarrollo. Entonces, en ese sentido, las formas de criar, las formas de educar, las formas de mostrar valores a nuestros hijos, a nuestras hijas, lo que pedimos desde un marco de derechos es que no sea violento. Y en ese sentido impulsamos prácticas de crianza que eviten la violencia y lo estamos haciendo de esta manera remota por las situaciones de pandemia que tenemos, que no podemos hacer talleres presenciales. Estamos desarrollando los sábados sesiones en vivo a través de nuestra cuenta de Instagram con diferentes temas que van a fortalecer o darles herramientas a las familias en esas prácticas de cuidado. La crianza positiva, el mejoramiento de la comunicación en el hogar, cómo poner límites a los adolescentes, cómo establecer las pautas de orden y reglas en el hogar, porque es importante que los niños tengan reglas y establecer un marco de estructura en su desarrollo que se revierte luego en su vida adulta, ¿no? Entonces, es importante que los padres y las madres mantengan su rol de cuidadores. Cuando hay situaciones de violencia, cuando un niño o una niña denuncia, comunica, pide ayuda, se verifica la situación. Es decir, no es un actuar automático que tiene la entidad, sino que tenemos que hacer un primer abordaje con esa familia, verificar la situación. En algunos casos puede ser una falsa alarma y en algunos casos no. Entonces, el primer paso es verificar y en algunos casos lo que queda es recomendar el ingreso de esa familia a los programas de fortalecimiento familiar para poder abordar las situaciones, en algunos casos, de mejoras en las formas de crianza. Bien, de esta manera queremos agradecer la participación a través de Yo Me Informo PMA de la Secretaria Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, Sara Rodríguez, quien ha hecho un balance también de esa gestión que están desarrollando al frente de esta institución y qué apoyo se le da a las personas que en estos momentos son vulneradas por el tema de la violencia intrafamiliar. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buen día. Así es, avanzamos con más invitados, Betserey. Así es, vamos a hablar en estos momentos de educación, porque estamos en contacto vía Zoom con Bernardo Meneses, director del Instituto de Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos, IFARU. Buenos días, Nando. Buenos días, ¿qué tal? Saludos. Qué bueno que esté con nosotros, sobre todo porque en este primer año de gestión del gobierno se han otorgado muchísimas becas y sería interesante que compartas con nosotros esas proyecciones de lo que viene y, por supuesto, un balance de lo que ha pasado este año. Bastante contentos de lo que hemos tenido durante todo este primer año de gestión. Estuvimos acompañando al señor presidente en toda la gira de trabajo comunitario que hizo desde el primer mes de su gobierno, y en esta gira de trabajo comunitario tuvimos la oportunidad de llegar a muchos estudiantes, no solamente del área de la ciudad, sino sobre todo áreas comarcales y de difícil acceso, áreas de la provincia también, que recibieron beneficios no solamente de becas universitarias, sino también otro tipo de beneficios para estudiantes de escuelas que se encuentran en el sistema escolar, el sistema educativo. Por lo tanto, como bien señalas, era un año donde nos tocó, el tema de la gira comunitaria, que si bien es cierto, ha sido un pilar fundamental dentro de la administración del presidente Cortizo, sino que también, aunado a ello, hemos implementado algunas iniciativas, como era la reforma del programa de beca universal, que hoy día ya es ley de la República, la nueva ley que se llama PASEU o Programa de Asistencia Social Educativo, también el tema de los programas universitarios que si bien es cierto,
a pesar de la pandemia que nos encontramos, hemos nosotros cumplido o hemos estado pagando todos los programas que tenemos sin dejar de lado aquellos programas de excelencia educativa, de excelencia académica, que en el mes de diciembre sin lugar a dudas fue impactante y que el país fue testigo de los muchos jóvenes a nivel nacional de las provincias y comarcas, jóvenes de colegios públicos, de escuelas oficiales que tuvieron la oportunidad de verse beneficiados, que hoy día muchos ya se encuentran en algunos países del extranjero con estos beneficios que obtuvo o que obtuvieron por su rendimiento académico a través de nuestra institución, dejando de lado o tratando de quitar aquel pensamiento de que el IFARU es una institución política, haciéndola o haciendo ver ante la opinión pública y en la realidad y en la práctica que el IFARU es una institución académica por mérito, por esfuerzo, y así lo establece la nueva ley de programa de asistencia social educativo, que le brinda a nuestros estudiantes de concurso, puesto distinguido de reeducación del trabajo infantil, deporte y cultura, un beneficio adicional con el cual nunca contaron. Así es, señor director, también queremos aprovechar la oportunidad para mencionar que nos parece sumamente importante que pese a que el calendario escolar se vio detenido por el tema de la pandemia, sin embargo, esto no fue impedimento para que se cumpliera con ese compromiso del pago de esta conocida beca universal y que por supuesto representa un acompañamiento para estas familias que tanto lo necesitan, sobre todo con la presencia del COVID-19. Sí, tengo que reconocer la labor y el esfuerzo de todos nuestros funcionarios a nivel nacional, a nuestros directores regionales, porque han estado en la calle, han estado en las escuelas, han estado en la universidad para poder cumplir con los programas de beca universal y con el programa de becas de concurso, de la misma forma, programa de asistencia social educativa a nivel universitario. Nosotros hemos tenido compañeros, jóvenes, adultos, personal del IFARU que de forma diaria en estos momentos se encuentran todavía pagando. Hace 2 semanas personalmente tuve la oportunidad de viajar a la región de Cusapí, comarca Los Buglé, en el programa de pueblos originarios. También tuvimos en la UNACHI con el programa de universitario. No hemos dejado de cumplir con nuestros compromisos, sabemos y entendemos que el IFARU está trabajando como casi muchas instituciones con un porcentaje mínimo de su planilla, en un horario reducido. Eso quizá ha atrasado algunos procesos, pero nosotros estamos tratando de cumplir. Inclusive ya tuvimos una reunión, yo personalmente me reuní con la ministra de Educación para establecer un calendario del segundo pago de la beca de concurso y la beca universal, o ya denominada el PASEU, para todos nuestros estudiantes que se encuentran dentro del marco de la ley que reciban este beneficio. Director, temas pendientes en estos momentos, tal vez hay estudiantes que no han recibido todavía el pago por ACH o por cheque. ¿Cuál es el balance que tienen hasta el momento? ¿Ya el 100% han recibido este pago o todavía un porcentaje que deben esperar un poco más? El reto más grande que hemos tenido este año es la sinergia con el Ministerio de Educación. Tenemos una muy buena relación con la ministra de Educación. Sin embargo, el IFARU es una institución que paga a los estudiantes que están en el sistema. Si un estudiante no se encuentra en el sistema, no podemos pagar. Para el IFARU ese estudiante no está matriculado porque el Ministerio de Educación no nos envía esa información. Por lo tanto, hemos tenido una reunión con la ministra para que a través de la Dirección de Informática se nos enviara la base de datos de los estudiantes de primer grado, que era la mayor cantidad de estudiantes nuevos, por decirlo así. Estamos hablando de una población de 55.000 estudiantes de primer grado que por primera vez van a cobrar este beneficio, que por primera vez van a ingresaron al sistema educativo. Y con el cierre de las escuelas en la segunda semana de marzo del 2020, muchas escuelas o algunas instituciones educativas no habían completado, no habían enviado la lista a la Dirección de Tecnología de los Ministerios de Educación. Hasta la fecha tenemos 33.000 estudiantes de primer grado registrados que están en proceso de captación en nuestra institución y que ya hemos comenzado a generar los pagos para que nuestros estudiantes de primer grado puedan recibir este beneficio. Lo más probable es que para el segundo pago nuestros estudiantes de primer grado van a recibir los 2 beneficios, tanto el primer pago como el segundo pago que le corresponde.
¿Cuáles son los retos y también las proyecciones que tiene el IFARU post-COVID y también para los próximos meses? Durante este tiempo, en el presente, seguimos cumpliendo con nuestros pagos, seguimos cumpliendo con nuestros estudiantes, seguimos cumpliendo con nuestros programas, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Post-COVID nos queda mucho por el sentido, en el sentido de que nuestra relación debe ser estrecha, no solamente con el MEDUCA, sino también con nuestras universidades estatales y nuestras universidades privadas, para que los programas que tiene el IFARU y que venía el IFARU, yo le digo a muchas personas, veníamos como un jet que ahorita mismo se detuvo por esto, por lo que está pasando en el mundo, pero que hemos seguido avanzando, y prueba de ello fue, uno, la digitalización del proceso. Nosotros tuvimos hace un mes 79,000 estudiantes que por primera vez recibieron su beca digital. O sea, por primera vez los estudiantes, un grupo importante de estudiantes recibieron su beca a través de su cédula juvenil. Esto es un paso importante para seguir quitando procesos burocráticos y promover la innovación y la tecnología. De hecho, también logramos que los estudiantes universitarios por primera vez subieran su plataforma o sus requisitos de matrícula y recibo de créditos educativos a través de la plataforma Panamá Digital. Hemos nosotros, en colaboración con la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, logrado grandes avances tecnológicos para beneficio de nuestros estudiantes. Y ahora tenemos una población de becas nuevas, estudiantes que ganaron concurso universitario en el mes de enero del 2020, y ellos estamos recibiendo la información de ellos para generar los pagos de concurso de nuestros estudiantes, y queremos hacerlo a través de un programa que se llama billetera electrónica, para que nuestros estudiantes universitarios puedan recibir su beneficio por medio de su celular, sacarlo del cajero, hacer compras a través de su celular. Un mecanismo de innovación que hemos tenido ya una reunión importante con el Banco Nacional y con las instituciones como la AIG para poder lograr este importante avance. Director, por acá nos están preguntando específicamente con etiqueta Yo Me Informo PMA por los estudiantes de primero. No sé si ustedes también habrán recibido una consulta similar. Bueno, es lo que mencioné hace un momento. El tema de primera vez, el tema que mencioné, ya lo anunciamos, el tema de la base de datos que recibimos del Ministerio de Educación. El IFARU paga o emite los pagos en base a la base de datos que tenemos. Actualmente hemos recibido 33,000 estudiantes del Ministerio. Esos 33,000 estudiantes ya están siendo captados por nuestra institución para generar los pagos, y lo más probable es que paguemos los dos pagos juntos a los estudiantes de primer grado. Señor director, ¿qué ha pasado con esos estudiantes que, como usted lo mencionaba, en giras de trabajo comunitario se vieron beneficiados con estas becas de estudio en el extranjero, y muchos iniciaban también con estas becas de estudios en inglés, y obviamente por motivos de la pandemia en muchos sectores también de otros países se vieron afectados? ¿Ellos se mantienen en esos lugares, los grupos que llegaron a irse o regresaron a Panamá? ¿Cuál es la condición, si tiene conocimiento de algunos de ellos? Tenemos diversidad, tenemos estudiantes que fueron becados en el mes de diciembre por el presidente. Muchos se encuentran en los diferentes programas. Tenemos estudiantes que están en Estados Unidos, como están en Canadá, como están en Irlanda, en Inglaterra, en Escocia. Sin embargo, tuvimos estudiantes que aprovecharon los vuelos humanitarios para poder regresarse por alguna condición personal o familiar que pudieran tener. Y tuvimos también, o tenemos algunos estudiantes que no lograron irse y que estamos esperando, y nos hemos comunicado con las escuelas en estos países donde ellos van a ir. Están esperando que tanto a nivel de Panamá como a nivel de esos países tengamos reapertura de nuestros aeropuertos y tengamos reapertura de los centros de lenguas o de universidades para que puedan irse. Hay un grupo importante de estudiantes como de la UNACHI, de la UMIC, de la Universidad de Panamá, que están a espera de poder irse, que ya tenían propuesto irse en el mes de marzo, pero bueno, por toda la situación se ha visto un poco retrasado este beneficio. Director, digamos que usted en su intervención ha mencionado que en este primer año de gestión han tenido la oportunidad de visitar distintas comunidades a través de giras de trabajo comunitarias junto al presidente Cortizo.
Pero hablen un poco también de esos retos que se avecinan en los próximos años, tomando en cuenta que estamos en medio de una pandemia, estamos en medio de una situación que amerita el desarrollo tecnológico en medio de un panorama educativo. Háblanos de ese reto de los próximos años y qué trae el IFARU a futuro también. Nosotros habíamos establecido una mesa de trabajo no solamente con el Mitradel, sino también con Senacid y con otras instituciones del gobierno, empresas privadas y organismos nacionales e internacionales, sobre crear un documento para entregárselo a la nación sobre las carreras prioritarias. Ya hayamos tenido un avance del 60% en este documento, porque no podíamos nosotros hacer nuestro concurso de becas nacionales o internacionales así, sin saber cuál era la realidad o cuál es la realidad del mercado laboral panameño y de lo que necesita el Estado para que nuestro país pueda crecer en base al desarrollo humano. Yo creo que nuestro mayor reto es ese. Uno de nuestros mayores retos es entregarle al país el recurso humano que necesita en condiciones como esta. A nivel de tecnología, nosotros en el mes de enero, febrero, un grupo de 20 estudiantes de la Universidad Tecnológica recibieron una beca, se habían ido a Argentina para estudiar todo lo que tiene que ver con el tema aeroespacial, con el tema con tecnología del espacio y demás. Creo que tenemos que seguir apuntando a carreras que sin lugar a dudas nos van a ayudar, no solamente en momentos como este, sino también en temas de innovación. El tema importante sería poder entregarle al país el recurso humano que necesita, y es por eso que el IFARU no se puede detener, es por eso que nosotros no nos hemos detenido, porque cuando una vez esto culmine, Dios primero, vamos a necesitar jóvenes, hombres y mujeres capacitados para sacar este país adelante, y si el IFARU tiene las herramientas para seguir empoderando más jóvenes, más estudiantes en estas herramientas, sin lugar a dudas lo vamos a hacer. Señor director, para que nos reitere esas líneas telefónicas o ese contacto donde las personas que nos sintonizan a través de Yo Me Informo PMA pueden contactarse con ustedes para conocer cuál es el estatus de sus becas y demás, otras preguntas que tengan a bien hacerle con motivo de la institución. Si nos pueden reiterar esas redes sociales o ese contacto que tienen ustedes para las personas. Sí, nosotros nos pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Nosotros estamos tratando, nos llegan muchas preguntas, sobre todo de los estudiantes del tema de primer grado, que creo que, como bien mencioné, es la matrícula más grande, son 55.000 estudiantes, y es por eso que le queremos dar esa paja a la población de que si se va a hacer el beneficio, se va a pagar, que lo estamos en proceso de captación, que recibimos no hace mucho la información del Ministerio de Educación, que con muy buena disposición de la ministra. El tema de las escuelas, como le mencioné, habían sido cerradas, por lo tanto no se tenía esa información que se nos ha enviado. Por lo tanto, en todas nuestras redes, que son tan sencillas como @IFARU, tanto en Instagram como en Twitter, como en Facebook, pueden contactarnos por esa vía para que nosotros podamos, sin lugar a dudas, poder responder algunas preguntas que van generadas sobre todo en este tema. Bien, de esta manera queremos agradecer la participación en Yo Me Informo PMA del director del IFARU, Bernardo Meneses, quien ha hecho precisamente un balance de ese primer año de gestión y el acompañamiento que da esta institución a todos los estudiantes panameños. Muchas gracias por acompañarnos. Así es, Betseray, continuamos contigo. Así es, próximo invitado a esa hora de la mañana en Yo Me Informo PMA. Estamos con Rogers Miranda, emprendedor y artesano. Buenos días, Roger, ¿cómo estás? Buen día, saludos y bendiciones a todos. Qué bueno que esté con nosotros a esta hora y sobre todo para hablar de artesanías, incluso en medio de la pandemia. Háblanos de esa labor que realizan en estos momentos. Bueno, lastimosamente con la pandemia que realmente ha dado un golpe bien duro a nivel mundial, bueno, nos vimos nosotros forzados a seguir adelante. Entonces, de una manera estratégica, buscando el apoyo de profesionales como AMPIME, que nos han orientado de una manera lógica para poder utilizar las plataformas tecnológicas, una herramienta que nos ha ayudado bastante. Y entonces buscando información a nivel internacional de algunos países que ya han salido adelante para poder entonces utilizar como ejemplo comercial para poder mercadear nuestros productos. Observando un poco los datos de lo que has desarrollado,
vemos que participaste en la Feria Artesanal del 2019 por primera vez presentando arte en cuadros 3D. Háblanos de este interesante tema de cuadros en 3D. Bueno, es una masilla elaborada por mi mano, hecha de cajas de cartón. Se moldea básicamente todo a mano, plasmando parte de nuestra cultura, de nuestro transporte ya básicamente desaparecido. He tratado de recopilar un poquito la información, manteniendo en pie esa información de aquella época, que tiene mucha historia, la verdad. Entonces me di la oportunidad de plasmarlo por primera vez el año pasado, participando por primera vez y bueno, teniendo el premio dentro de mi obra como Panamá Época, que me fui premiado realmente. Roger, digamos que ese cuadro que vemos en pantalla, que dicho sea de paso lo tienes muy cerca de ti, ha ganado incluso premios que representa justamente ese transporte público de los años 60, y justamente tú concursaste con uno de esos cuadros y fue premiado. Háblanos de ese tema y también cómo la gente puede contactarte para, si yo soy un amante del arte, quiero comprar uno de estos cuadros, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, mira, en realidad, como te comenté, básicamente traté de plasmar en estos cuadros parte de nuestra historia, una cultura que ha desaparecido, tratando de mantener en pie su raíz y su cultura, que tiene mucha información bien rica. Y la verdad que lo llevé por primera vez a esta feria el año pasado y me fue muy bien, excelente. Bueno, los cuadros realmente pueden adquirirlos en nuestra página de Instagram, Panamá Época 507. Pueden contactarme al celular 6945-8477. Y también por Facebook, RLM Diseño, en donde tenemos diversas cantidades de creatividad y diseños plasmados tanto en tazas, vasos, botellas, y todo está hecho básicamente a mano. Roger, precisamente conocíamos también que eras hijo de padres artesanos. ¿Esto se hereda, se nace, se aprende? Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, es una historia muy bonita también. Mi padre, que más descanse, es un trabajador excelente en la artesanía, fue incluso precursor del movimiento artesanal hace muchos años. Mi señora madre, que la verdad que la quiero mucho, y en donde esté, realmente, saludos mamá, que tengo tiempo que no te veo. Sí estamos realmente contentos, realmente muy contentos de ser hijo de dos grandes emprendedores, grandes luchadores en la artesanía, en el arte. Y la verdad es que ellos me inculcaron desde muy pequeño el amar el arte. Entonces estoy muy agradecido realmente de ese seno familiar. También tenemos conocimiento que no solo te dedicas a la confección de estos cuadros, para que nos menciones también qué otras obras y otros productos tú pues también tienes ese don de hacer. Bueno, mira, Panamá Época, como mi lema dice, creatividad sin límites. Realmente nosotros no tenemos limitaciones para crear. Creamos todos los tipos de arte en botellas, plasmamos en tazas. También pinto algunos lienzos a mano. Tenemos cantidad de creatividades que realmente son bien ricas, de historia y mucha cultura nuestra, que es lo más importante, tratar de exportar, porque aquí hay muchos artesanos con mucho arte para exportación. Y exhorto al gobierno a que realmente nos tengan en cuenta nosotros como parte esencial para poder salir adelante ante esta crisis que básicamente ha batido a todo el mundo, ¿no? Y somos una parte esencial de poder exportar nuestra cultura a nivel internacional. Roger, digamos que con la llegada de la pandemia la vida de todos ha cambiado, incluso la forma en la que se hace arte. Háblanos de ese cambio que han tenido ustedes los artesanos y sobre todo los artistas, y también la importancia del uso correcto de las redes sociales para tener esa interacción con la población. Bueno, sí, básicamente ha sido muy difícil, la verdad. Al principio de toda la pandemia realmente nos cercó en todos los aspectos y no estábamos acostumbrados realmente a una situación como esta. Pero realmente buscando apoyo, como te lo dije al principio, de algunas instituciones nos han brindado el apoyo, y el uso adecuado de las redes sociales ha sido muy importante, ¿no?, para nosotros también.
Entonces, algunas ferias virtuales, también algunos que hemos participado, nos ha ayudado bastante. Hay que salir adelante, hay que buscar nuevas estrategias y tratar de exportar un arte tan dinámico y tan bonito que tenemos, ¿no? Lleno de mucha cultura, y muchos artesanos están tratando de salir adelante, y muchos artistas que también de alguna otra forma, de manera creativa, han tratado de salir adelante. Roger, ese mensaje sobre todo a todos los panameños que te sintonizan a través de Yo Me Informo PMA, que en estos momentos han perdido sus trabajos y que tienen en sí emprender algún tipo de negocio, ese mensaje que tú le das, sabemos que es un poco difícil, pero no imposible, solamente se tienen que tener las ganas de salir adelante, para que nos cuentes tu experiencia y ese mensaje a los panameños. Bueno, mira, salir adelante de manera positiva, pidiéndole a Dios, sobre todo, que nos proteja, aquellas familias que han perdido seres queridos, bueno, y más sincero condolencias, ¿no? Y bueno, tratar de buscar una manera estratégica, dinámica, creativa, para poder salir adelante, ¿no? Pidiendo que en algún momento podamos salir de esta pandemia y podamos nuevamente activar la economía de este país, y sobre todo hemos aprendido una lección en donde tenemos que apoyarnos entre todos, ¿no? Los panameños, y apreciar un poquito más la parte de la cultura, que a veces es un poquito cuestionado, ¿no? Pero no, eso hay que trabajar, pero realmente hemos aprendido ciertas lecciones de vida, y eso nos deja esa enseñanza. Gracias a Roger Miranda, emprendedor y artesano, por estar con nosotros a esta hora de la mañana en Yo Me Informo PMA. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Ahí está, realmente interesante el programa del día de hoy, Aracelis. Conversando con los amigos de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, CENIAF, específicamente con Sara Rodríguez, porque ella nos hablaba de ese año de gestión, ese primer año de gestión, y sobre todo el acompañamiento y ayuda que le dan a tantas familias panameñas. Habló también de las denuncias presentadas por casos de violencia intrafamiliar y también casos de abusos a menores de edad. Y por otro lado, conversamos con el director del IFARU, Bernardo Meneses, sobre el primer año de gestión y sobre las becas que siguen entregando a tantos niños y jóvenes panameños. Gracias. Así es, y finalizamos entonces este bloque de entrevistas con Roger Miranda. Él es emprendedor, artesano, y por supuesto nos explicó un poco de su arte y también de cómo pueden los panameños en casa emprender un nuevo negocio, sobre todo con la afectación del COVID-19 en nuestro país. Definitivamente nosotros nos mantenemos sumamente contentos de poder llegar a sus hogares y también llevarle información oportuna sobre qué están haciendo las instituciones para apoyar a los panameños en tiempo de pandemia. Betseray, siempre recordar las medidas de bioseguridad para que intensifiquemos este lavado de manos, el uso de gel alcoholado, y así tratar de minimizar el contagio de este virus altamente peligroso y altamente contagioso, para que podamos tener un balance y así minimizar estos casos. Te puedo mencionar, antes de concluir, Betseray, que me ha tocado precisamente conocer por parte de mi esposo, un tío y una tía de él fallecieron el mismo día, y esto es una situación sumamente delicada, porque te podrás imaginar cómo están los hijos de esta familia, donde pierde a ambos padres en la provincia de Chiriquí, y definitivamente es un caso que ya nos toca un poco más de cerca, y por eso es que queremos llegar a esas personas que hasta el momento no han sido víctimas de este contagio, no tienen un familiar, y que definitivamente tenemos que conocer que este virus sí es peligroso, señores. Si no nos cuidamos, puede afectarnos enormemente y puede cobrar incluso nuestras vidas. Ese es mi mensaje final para el día de hoy. Tenemos que cuidarnos, señores, e intensificar estas medidas de bioseguridad. Así es, lo esperamos mañana en otra edición de Yo Me Informo PMA.